Bueno, vamos a comenzar ahora a ver el tema ya más bien de lo que es dibujos de cejas, ¿sí? Acá tenemos el rostro de ella, fíjense, de un lado ella tiene cejitas ya marcadas por el, digamos, por el dibujo y acá no tiene, entonces la intención un poco es mostrar en principio que cómo cambia el rostro y cómo cambia la expresión del rostro ya con cejas y por otro lado es una opción para poder hacer dibujo de cejas e ir practicando. Yo tengo dos opciones, tengo esta y tengo esta que no está marcada de ninguna forma. Ahora la vamos a dar vuelta. Pero bueno, acá yo ya hice unas pequeñas marcaciones como para empezar a contarles de qué se trata el perfilado de cejas y cómo es la intención. La intención es que ustedes sepan que este es el inicio, este es el punto más importante y este es el final. Hay numeritos que no sé si se van a ver ahí, pero acá está el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, 5 y 6. Son estos 6 puntos importantes que vamos a tener para empezar a trazar lo que es la ceja. Vemos estas líneas que están acá, que están marcadas ya para hacer ciertas mediciones de lo que tiene que ver el rostro y cómo poder hacer nuestro perfilado viendo y teniendo referencia de los inicios, teniendo referencia de las alturas, donde tenemos nuestro punto más alto, donde tenemos nuestro final y viendo también, por ejemplo, acá esta ceja es un poquito más larga que esta es más cortita. Fíjense que acá hay un tramo en el que no hay pelitos, pero que de todas formas debería haber y no hay, entonces por eso esta cejita es un poquito más chiquitita. Esta tiene una colita más empinada, no sé si la pueden ver, y acá quizás no llega tanto al final. Entonces ya de por sí vemos una ceja que es bastante distinta en un rostro que es un rostro más como un triángulo. Si miran sus vértices acá de su barbilla, ¿sí? Vértices de la barbilla, y aquí recién están los vértices de su frente, entonces eso nos lleva a un triángulo, pero vemos que de todas formas, por más que las cejas no son completas y absolutamente iguales, se ven muy armónicas. Estas mediciones son las que tenemos que hacer para aprender a identificar lo que es una estructura linda y armónica, ¿no? Amende de todo lo que vamos a hacer nosotras después con nuestro trabajo de perfilado. Esto nos va a ayudar a nuestro poder de observación, a ver qué tipo de ceja a ella naturalmente le va a quedar bien, pero de todas formas cómo después podemos compensarlo con maquillaje o ver qué ceja o qué pelito queda, qué pelito se va. También otras de las cosas que podemos hacer es empezar a hacer consideraciones en lo que es la teoría de la verticalidad y la horizontalidad. Esto se ve mucho en maquillaje. Si hiciesen un curso de micropigmentación, también esto se ve mucho, se trabaja mucho. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a ayudar a hacer las mediciones en el rostro. El maquillaje se ve muchísimo porque es donde uno quiere naturalmente llevar la atención, distinguir el tipo de rostro de la persona, ver que sea lo más simétrico posible. Es decir, cuando nosotros hacemos nuestra teoría de la verticalidad, por lo general se ve que el ancho de la nariz sea igual al de los ojos, entonces ahí también es donde nosotros vamos a empezar a hacer nuestras marcaciones. Por otro lado también el mentón y bueno, y un par de referencias que está bueno tenerlas, pero es más o menos parecido a esto. Lo que a nosotros nos interesa es puntualmente la zona de los ojos, pero si además ustedes aprenden a distinguir cuál es el tipo de rostro con el que están trabajando y cómo es el trabajo en su zona ósea y en su zona muscular por un gesto que tenga la persona, les va a ser muchísimo más fácil empezar a trabajar esto. Pero lo importante es que sepan que tienen una zona de inicio, una zona alta o un punto alto y un final. Y que estos puntitos que vimos acá, estos 6 puntos de referencia, son los que van a ayudar para que ustedes puedan hacer la formita de su ceja. Bien, acá como vemos tenemos este otro ejemplo en donde ella tampoco tiene cejitas acá. Acá sus cejas son bastante armónicas y bueno, voy a pasar a hacer lo mismo que hice con el ejemplo anterior, ahora con ella, entonces pueden empezar ustedes a entender estos
estos archivos los van a tener dentro de los adjuntos que se pueden descargar para empezar a ustedes también poder hacer esta práctica, que es bastante lindo y bastante importante que lo puedan lograr. Aquí tenemos la zona del inicio, que es bastante parecida entre las dos. Vamos a trazar una línea. Luego vamos a ir a la partecita ahí un poquitito más alta de la ceja, ¿no? Donde ya sería marcar el ancho de la ceja. Y después por otro lado el punto alto. Fíjense que acá los puntos altos están bastante desiguales, ¿sí? Punto alto bastante desigual un lado con el otro. Bien, acá tenemos nuestra nariz. Entonces ella nos va a determinar dónde está el inicio de nuestra ceja, y de este otro lado lo mismo. Lo que pueden hacer también es contar los centímetros que hay de acá a acá, o sea, de acá hasta el iris de su ojo, y eso traducirlo acá. Pero si ella tiene bien marcadas las aletitas de su nariz, también puede ser de esta manera, y va a estar bien. Justo las dos inician en el mismo lugar. No son igual de anchas. Fíjense que este lado es un poquitito más ancho que este. Estos pelitos van hacia arriba, estos van hacia el costado. Esta está un poquitito más alta, esta está un poquitito más abajo. Pero fíjense que de todas formas el rostro parece bastante simétrico, se ve bien, por más que no estén exactamente iguales. ¿Qué más me queda? Bueno, después esta partecita de la aletita de la nariz hacia el vértice más extremo, y de la aletita pasando por el iris. Sí, de esta misma referencia pasando por el iris para determinar la zona más alta de esta cejita. Vieron que justo da, y este otro lado seguramente también, porque estoy bastante convencida que ella la maquillaron o se hizo alguna micropigmentación, porque coincide bastante con estos datos. Entonces, la teoría de la verticalidad igual habla de esto, ¿no? De tener ciertas referencias para ver que el rostro en realidad esté proporcionado, al igual que la teoría de la verticalidad. Pero sinceramente nosotras, digamos, está bueno saberlo, pero no es totalmente influenciable para nosotras. Y ella puede ser que tenga un rostro ovalado, es decir, un rostro total y absolutamente parejo entre todos sus vértices. Entonces esto es a lo que se le llama el rostro ideal. La idea igual también es que ustedes tengan esta hojita de práctica, puedan hacer estas mediciones y además puedan trasladarlo a este otro lado, no necesariamente con la misma forma, inclusive se puede cambiar para que vayan haciendo este juego de poder hacer el cambio de cejas y ver cómo influye en el rostro. Eso es bastante importante. Entonces, ya haciendo estas mediciones, teniendo estos puntos de referencia, van a empezar a marcar 1, 2, 3, si quisieran ustedes dibujar esta ceja para poder empezar a traducirlo de este lado. Bien, esto es una hojita de prueba, ¿no? De distintos ejemplos. Yo lo que voy a hacer es dibujar en esta hojita, es una ceja para ir mostrándole ciertas alteraciones o ciertas consideraciones que está bueno que tengan para guiarse con sus cejitas, ¿sí? Vamos a ver lo que es una ceja normal, ¿no? Acá, por ejemplo, nos vamos a guiar de su ojito, vamos a ir un poquitito más alto y vamos a marcar a lo largo 6 centímetros y medio, más o menos. Me parece un poquitito menos. Se supone que... Bien. Ahí hice una pequeña distinción. No va a poder ser tan grande como naturalmente yo suelo hacer las marcaciones, entonces vamos a ir con 4 centímetros y medio y vamos a hacer una pequeña distinción en los 3 centímetros. Vamos a ver cómo funciona. Esto quizás no es tan exacto,
vamos a ir al punto del medio y vamos a marcar 1,5 centímetros. Acá tenemos todos estos puntitos para empezar a hacer la forma de nuestra ceja. Primero marcamos de acá a acá 4,5 centímetros, fíjense en una línea rectita. De acá a acá 1 centímetro, de acá medio centímetro y de acá 1 centímetro, es decir, 1,5 centímetros para marcar lo que es la altura. Y vamos a empezar a hacer una unión. A ver, déjenme que me fije. ¿A dónde hice mi referencia? Bien. Entonces vamos a empezar aquí a unir, ¿no? Y a bajar. Aquí queda un poquito anchita. Por ahí no quedó tan linda. Pero podemos borrar y dejarla un poquito más bella. Está bueno que ustedes puedan practicar sus cejitas en una hoja, porque eso va a ayudar muchísimo a que ustedes sepan distinguir cómo suelen ser las formas más armónicas, cómo ayuda el tema del dibujo a que ustedes determinen esto. Este dibujito quizás no es tan prolijo, yo hace mucho que no dibujo cejas, pero la intención es que ustedes tengan una simple noción de esto, de que tiene que tener un punto alto y tiene que tener un inicio y un final, y esto tiene que ser lo más armónico posible. En este caso la intención es que ustedes vean que hay cejas que son totalmente paralelas, es decir, aquí comienza, trazamos una línea y en la misma línea termina. Eso, o inclusive unos centímetros faltan para que llegue al punto final, y esto se considera una ceja bastante armónica, una ceja con todos sus puntos bastante en eje. Esta sería una situación ideal. Una situación más de alteración, por ejemplo, vamos a marcar acá una línea que sería como la línea de nuestro inicio, una línea de referencia, y vamos a, por ejemplo, bajar un poquitito acá el punto de inicio y llevar nuestra colita acá, y que nuestro punto número 1 nazca un poquitito acá y vayamos un poquito así. Fíjense que acá ya tenemos una colita sumamente diferente. Fíjense que acá ya tenemos una colita bastante diferente, porque se alteró lo que es el punto 2, el punto 2 y el punto 6. Y quizás un poquito el punto 5 ya se nos fue más para arriba, ¿no? Entonces, este sería el punto 5, este sería el punto 6, este sería el punto 3, este sería el punto 2, el punto 4 y el punto 1. Entonces, tenemos alterado lo que es nuestro punto 6 y nuestro punto 5. Entonces, estos son los puntos que nos ayudan a que la ceja esté un poquito más armónica. Entonces, si esto queda de esta forma y ya no queda tan parecido a lo de arriba, ahí estamos en algunos problemas. Lo que tenemos que hacer, si vemos que ya la ceja nos está quedando de esta forma, es que tenemos que buscar que esta colita de abajo, igualarlo un poquitito aquí y dejar lo más armónico posible. Quizás la persona ya tiene alterada esta zona, ya la tiene alterada porque ella quizás hace gestos al hacerse sus perfilados o se ha ido a lugares donde le han hecho mal. Entonces nosotros tenemos que buscar de que esto que está acá caído, borrarlo y elevarlo. ¿Sí? Borrarlo y elevarlo.
ver la forma de poder quizás hacer algún maquillaje en esta zona o hacer un laminado de cejas para poder levantar esta zona, entonces queda lo más armónico posible. Vieron como ahí ya cambió bastante lo que es la situación. Podemos tener una cejita que está muy alterada, pero nosotros la vamos cambiando de acuerdo a nuestros puntos de referencia. Esto puede estar alterado, pero ella puede quizás dejarse crecer, nosotros no tocar esta zona y poco a poco puede llegar a convertirse en algo similar a esto. Otro de los casos que suele ocurrir, vamos a marcar aquí nuestra línea para darnos una idea, una referencia. Bien, esta ceja que vemos acá, que acabo de hacer, es una ceja que está bastante alterada, tiene una curva muy exagerada del punto 2 al punto 4. Voy a marcar los puntitos 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, esta cejita está bastante curva en lo que es la parte 2 y la parte 3. Tiene una colita como muy exagerada, muy hacia abajo. Y esta zona de acá también. Entonces, puede esto ser bastante difícil para lograr una simetría y hasta un poco engañoso porque tenemos toda esta zona bastante anchita, pero acá está muy alterado, muy finito. Entonces, tenemos que buscar la forma, quizás, de poder sugerirle que se deje un poquito más crecer acá, que no se toque tanto acá arriba, entonces podemos lograr una cejita un poquito más armónica. Fíjense que ya si ella se deja crecer un poquitito acá arriba o si logramos hacer algún laminado que nos levante y nos dé un poquito más de fuerza acá, quizás podemos sacar algo un poquito de acá y empezar a trabajar más de forma armónica esta ceja. De nada nos sirve tener muy ancho acá y acá tener súper finito o que esté muy alterado, ¿sí? Entonces eso a tener en cuenta también. Y por otro lado, ya como último ejemplo de las cosas que pueden llegar a suceder o los errores que se pueden llegar a dar, es lo de la forma de las cejas, así como muy caída. Acá comienza súper bien. Comienza súper bien, pero ella tiene una ceja muy caidita, tiene un buen inicio y acá cae, ¿sí? Entonces nosotros, por no querer sacarle la colita de su ceja, eso lo dejamos y quizás lo que va a dar es de un aspecto muy adormecido, ¿no? Entonces lo que debemos hacer es quizás de alguna forma lograr levantar esto, lograr modificar esta zona. Entonces nosotros tenemos esta zona y quizás le pedimos que se deje crecer un poquito y mejoramos lo que es la zona de arriba también. Mejoramos un poquito esta zona de arriba, la hacemos menos redondeada, la hacemos un poquito más recta. Y logramos poco a poco empezar a tener una óptica diferente o quizás a tener una colita más finita, eso también ayuda, una colita un poquito más finita y empezamos a tener quizás visualmente una ceja un poco más armónica. Son todos ejemplos que se pueden dar, que pueden suceder, que les pueden tocar. Entonces la idea es que ustedes empiecen a tomar estos puntos de referencia para ver a dónde van a tocar y a dónde van a igualar para lograr una ceja lo más prolija posible. Inclusive aquí arriba también podemos trabajar bastante con tener la cejita lo más recta posible. Entonces esto también da una sensación de que no cae tanto y que tampoco alteremos tanto lo que es la zona de la cola si no podemos, porque esta ceja ya va a estar cayéndose. Entonces si nosotros alteramos demasiado tampoco sería la idea que quede tan marcado, ¿no? Ahí vimos que ya pudimos arreglar un poquitito y esto mismo es lo que se puede hacer con nuestra persona y nuestra modelo en el momento que hagamos perfilados. Todo esto que yo hice borrando es lo que se puede llegar a lograr con una ceja. Entonces, si ustedes tienen una presentación de una cejita caída que está con mucha alteración en esta zona y que tiene muy alterados los puntos, lo que podemos hacer es empezar a subir y empezar a manipular que esto caiga menos
o sea que esto no se note que caiga tanto, ¿sí? Porque ya tenemos una visual bastante distinta de esta cejita que está bastante levantada y con mucha presencia a esta que ya está un poquito más caída, una vista un poco más triste. Así que bueno, estos son ejemplos, estas hojitas ustedes también las van a tener para poder hacer sus moldes, poder hacer sus ejemplos. Yo les muestro unas que fui haciendo hace mucho cuando yo hice mis cursos, ¿sí? Como verán, acá está la marca de mi profesor. Estas son cejitas que yo fui haciendo con el tiempo, haciéndoles sombreados, también para ir practicando lo que son las sombras. Y fíjense que ninguna de las cejas se parecen entre sí, pero se ven bastante bien. Así que bueno, esa es un poco la idea, que ustedes hagan lo mismo, que puedan ver el tema de las sombras, animarse a dibujarlas, animarse a hacer distintas formas, un poquito más redondeadas y más chiquitas, un poquito más alargadas, ¿sí? Diferentes formas para ir practicando lo que sería ya un trabajo con la clienta. Bien, y en este caso lo que yo tengo acá son ejemplos de cejitas, ¿no? Esta cejita es lo que les había mostrado antes también. Es una ceja que está igual, que está paralela entre su punto de inicio y su punto final. La colita termina en el mismo lugar donde tiene el inicio de la ceja, que es en esta zona. Terminan en el mismo lugar. Entonces, esta es una ceja que está armónica, que está en su eje, ¿sí? Que está horizontal. Una ceja ascendente es la que las puntitas, ¿no? El punto final termina mucho más abajo que el vértice inicial. Tenemos que tener un poquito de cuidado y un poquito de referencia con ellas para poder hacer este juego que antes les había mostrado con los dibujitos. Sean muy observadoras, hagan marcaciones con los dedos, ya lo vamos a ver cuando hagamos el trabajo con la modelo, pero es importante que ustedes usen esta observación si es que no quieren ser esclavas de los centímetros y los medidores y las reglas y un montón de cosas. Esto le va a dar bastante autonomía y bastante, digamos, personalidad a su trabajo, entonces está bueno que lo puedan adoptar. Esta es una cejita descendiente, como vimos hace un ratito en el ejemplo anterior del dibujo, que es la que su punto de la colita, su punto final está mucho más abajo que el vértice del inicio, entonces ahí ya nos está denotando una cejita mucho más con una mirada caída, ¿no? Entonces eso lo tenemos que saber observar para ver la mejor forma de solucionarlo y que ella tenga una mirada un poquito más despierta, ¿no? El ejemplo de la chica que vino como modelo para perfilado es justamente una cejita de este estilo y van a ver cómo cambia, pero nuevamente tienen que ser muy observadoras. Y por otro lado tenemos las cejitas que son ascendentes, que son las que justamente quizás el punto está bajo el vértice de nuestra marcación, o el huesito está muy marcado, entonces nuestro pelito se mete ahí y la colita no termina en el mismo vértice, sino que termina mucho más arriba. Aquí nuevamente tenemos que hacer todo un juego y todo un trabajo nosotras para que esto quede lo menos notorio posible, porque suelen ser miradas muy duras, miradas como muy enojadas, miradas muy sorprendidas, quizás no queda tan lindo. Entonces la idea es que lo puedan distinguir, lo sepan trabajar y que de repente puedan ustedes hacer un bello trabajo con sus perfilados de cejas y esto quede lo menos evidente posible. Así que bueno, con todas estas referencias que tenemos, con todos estos trabajitos, con todos estos moldes, ustedes se van a ir, van a hacer estas prácticas que son bastante importantes para el trabajo profesional, sobre todo cuando nuevamente les digo, no van a ser esclavas ustedes de los centímetros, sino que son plenas observadoras de lo que es el trabajo digamos, con la persona en gabinete y presencialmente. Si quisieran ustedes también hacer algún curso de maquillaje para poder abordar todo lo que es estructura ósea, todo lo que son las proporciones del rostro y demás, estaría buenísimo porque eso ayuda mucho, agiliza mucho, trabaja mucho la parte visual y la parte de observación. Así que si todavía no pensaron en hacer un curso de maquillaje, se los recomiendo porque estos puntos suelen darse en clases de maquillaje para poder empezar a trabajar lo que es el rostro íntegramente.